Hola, bienvenidos a nuestra clase de modelado de sistemas físicos. En esta ocasión vamos a tratar el tema de la simulación de los sistemas dinámicos de primer orden y concretamente vamos a estar tratando el ejemplo de un sistema de primer orden que es el circuito eléctrico RC. La idea es que en esta sesión veamos diferentes enfoques de cómo manejar o cómo obtener la respuesta de un sistema por medio de software a través de una computadora. Pues bien, la idea de simular un sistema es obtener la respuesta de un sistema, obtener el comportamiento de un sistema dada una señal de entrada para no tener que construir el sistema y poder verificar el comportamiento antes de que el sistema sea construido. Nosotros ya hemos obtenido diferentes modelos matemáticos de sistemas eléctricos, sistemas mecánicos, por ejemplo, y con esos modelos nosotros podemos obtener la respuesta del sistema a una señal de entrada y podemos verificar cómo se comporta alguna variable física por medio de simulaciones o por medio de la resolución de las ecuaciones que modelan dicho sistema y no tener necesidad de construir el sistema para ver cómo se comportan las variables que intervienen. Actualmente el uso de las computadoras pues facilita bastante este objetivo de simulación y verificación de las variables físicas en los sistemas por medio de métodos numéricos y por medio de diferentes software especializado precisamente para simulación. Y generalmente cuando nosotros utilizamos algún software para simular algún sistema físico, nosotros necesitamos un modelo matemático o por lo menos necesitamos saber analizar de forma algebraica, de forma analítica, las ecuaciones del sistema. Entonces aquí tengo como ejemplo un sistema de primer orden, un circuito RC, y vamos a simular este circuito con diferentes enfoques utilizando MATLAB, Simulink y al final utilizando Proteus. En este circuito RC, un circuito bastante común, bastante sencillo, tenemos que la señal de entrada va a ser una fuente de alimentación de voltaje de corriente directa, va a ser una señal constante para simular una señal de entrada de tipo escalón. Vamos a tener una resistencia, un capacitor y vamos a tomar como variable de salida el voltaje en las terminales del capacitor. Entonces cuando nosotros cerramos el interruptor marcado como S, nosotros empezamos a contar el tiempo en t igual con 0 segundos. Aquí el valor que vamos a dar a los parámetros de resistencia van a ser 10 ohms, de capacitancia 1 milifaradio y la señal de entrada va a ser una señal de voltaje constante de 5 voltios. En este ejemplo tenemos que nos piden determinar el voltaje en las terminales del capacitor si el interruptor S se cierra en t igual con 0. Nos pide considerar condiciones iniciales nulas, es decir, cuando empezamos a contar el tiempo, cuando se cierra el interruptor, vamos a considerar que la condición inicial del voltaje en las terminales del capacitor es igual a 0, que es nuestra variable de salida, B sub C. Nos piden la constante de tiempo, el tiempo de levantamiento, el tiempo de asentamiento y graficar la respuesta del sistema. Todos estos parámetros los vimos en una sesión anterior. Les recomiendo buscar aquel video de la sesión previa a este video para recordar estos parámetros de los cuales obtuvimos expresiones para calcular constante de tiempo, tiempo de levantamiento, tiempo de asentamiento. Y en esta ocasión pues vamos a simular este sistema, bastante sencillo. La función de transferencia de este sistema ya la hemos obtenido anteriormente, hemos hecho diversos modelos de sistemas eléctricos
Entonces la función de transferencia, tomando como variable de salida voltaje en las terminales del capacitor y variable de entrada el voltaje de la fuente de alimentación, tiene esta forma en términos de los parámetros de resistencia y capacitancia. Y esta es la estructura que vimos para un sistema de primer orden en la sesión anterior de este curso. La ecuación diferencial que corresponde a esta función de transferencia es esta, una ecuación diferencial de primer orden, cuya variable de salida es el voltaje en las terminales del capacitor, que es precisamente la variable que nos interesa analizar, por eso se eligió como variable de salida, y aparece aquí como variable de salida. Entonces, el comportamiento de esta variable nosotros lo obtenemos cuando resolvemos esta ecuación diferencial para una señal de entrada determinada. Por ejemplo, en este caso, una señal de entrada escalón, de tipo escalón, con una amplitud de 5. Entonces, aquí la entrada es V de t, que podemos expresar como 5 multiplicada por el escalón unitario, que es U de t, de esta forma. Entonces, la señal V de t es un escalón con una amplitud de 5. La solución a esta ecuación diferencial para esta señal de entrada sería esta. Aquí no estoy desarrollando esta ecuación, eso lo hicimos también en la sesión previa a este video. Esta sería la solución de esta ecuación diferencial dada esta señal de entrada. Y esta expresión nos determina, una vez que sustituimos los parámetros R y C, nos determina el comportamiento de la variable que nos interesa analizar, en este caso el voltaje en las terminales del capacitor, para cualquier instante de tiempo que nosotros queramos sustituir en esta expresión. Nuevamente podemos hacer uso de programas computacionales para facilitarnos los cálculos, ya que sabemos obtener la solución de esta ecuación o estas ecuaciones diferenciales. Podemos hacer uso de software para obtener estas soluciones de ecuaciones diferenciales. Un ejemplo se los pongo aquí con este script. En MATLAB podemos obtener las soluciones de ecuaciones diferenciales. Un ejemplo está en este script. Vamos a simularlo en MATLAB para ver qué nos entrega. Estamos aquí en MATLAB, aquí está el script. Voy a seleccionarlo, clic derecho y vamos a poner evaluar selección. Entonces MATLAB evalúa estas líneas y aquí nos entrega la solución de la ecuación diferencial, que sería 5 menos 5 por e a la menos 100 por t. Aquí, como siempre, inicio limpiando todas las variables, cerrando todas las ventanas de gráficas, limpiando la pantalla de comandos, que es esta. Defino la constante de capacitancia, la constante de la resistencia. Defino un parámetro A, que es 1 entre RC. Aquí en esta línea definimos una variable simbólica como B sub C, como BC de T. En esta línea se define, más bien se obtiene la derivada respecto al tiempo de la variable B sub BC, que es la variable de salida que elegimos, voltaje en el capacitor. Se almacena con este nombre. Aquí estoy definiendo la variable de entrada, la señal de entrada que quiero para esta ecuación diferencial, que es esta la ecuación diferencial que quiero construir y quiero resolver. Y este comando de solve nos permite obtener la solución de la ecuación diferencial. Aquí estoy construyendo la ecuación diferencial. Esta es derivada del voltaje en las terminales del capacitor más el parámetro A, que es 1 entre RC, multiplicado por la variable BC que definí como variable de salida, y esto lo estoy igualando al parámetro A multiplicado por la señal de entrada. Después de una coma estoy definiendo las condiciones iniciales, que de acuerdo al ejercicio nos indicaron que había que tomar como valor de 0, es decir, la condición inicial va a ser 0.
Y entonces al evaluar esta secuencia de comandos, nosotros podemos llegar a esta solución para esta ecuación diferencial con los parámetros establecidos en este ejemplo. De hecho, pues esta expresión es nuestra solución para el inciso A, que nos pide el voltaje en las terminales del capacitor si el interruptor S se cierra en T igual con 0, considerando condiciones iniciales nulas. En el inciso B, inciso C e inciso D nos piden la constante de tiempo, tiempo de levantamiento y tiempo de asentamiento. Para estos incisos solamente tenemos que usar las expresiones que ya vimos en la sesión anterior cuando vimos la respuesta de los sistemas de primer orden, donde obtuvimos algunas expresiones. Vimos que la estructura de un sistema de primer orden tenía esta forma, en donde aparecía un parámetro A en esta parte de la función de transferencia del sistema de primer orden. Y directamente por inspección de esta función de transferencia podemos obtener la constante de tiempo. La constante de tiempo del sistema sería 1 entre este parámetro que aparece en el denominador de la función de transferencia. Entonces directamente tomamos este parámetro A, que equivale al parámetro 1 entre RC, y obtenemos 1 entre A, que es R por C. Esto va a ser nuestra constante de tiempo. Una vez que sustituimos los parámetros R y C, obtenemos que la constante de tiempo en este sistema vale 0.01 segundo. También obtuvimos la expresión para el tiempo de levantamiento en este tipo de sistemas y habíamos obtenido la expresión de que tiempo de levantamiento es aproximadamente 2.2 veces la constante de tiempo. Entonces, ya que tenemos la constante de tiempo, podemos calcular el tiempo de levantamiento. De la misma forma, obtuvimos una expresión para el tiempo de asentamiento, que era aproximadamente 4 veces la constante de tiempo. Entonces, nuevamente, conociendo la constante de tiempo, podemos obtener rápidamente el tiempo de asentamiento, el tiempo que tarda en llegar la respuesta del sistema a su etapa en estado permanente. Ahora, para simular esta respuesta y ver de forma gráfica el comportamiento de la respuesta del sistema, el comportamiento de la variable del voltaje en las terminales del capacitor, podemos utilizar varios enfoques de simulación. MATLAB es una herramienta pues bastante poderosa en este sentido para análisis de sistemas, análisis numérico, análisis simbólico de diferentes tipos de sistema y para programar también de forma por métodos numéricos. Aquí en este script encerrado en este rectángulo color verde, tengo una secuencia de instrucciones que me permiten graficar la respuesta del sistema de este circuito RC. Entonces, estas líneas vamos a simularlas en MATLAB y vamos a ver qué obtenemos. Estamos en MATLAB, entonces vamos a seleccionar este script, vamos a dar clic derecho y vamos a dar en evaluar selección y nos muestra la respuesta de este sistema, un circuito RC, a la señal de entrada escalón, que sería esta curva. Entonces aquí explicamos estas líneas. Estas dos líneas las usé también en el script anterior. En esta línea nosotros definimos una función que vamos a llamar o vamos a almacenar en una variable denominada BC. Este término nos indica que esta función va a tener como variable independiente el tiempo o la variable t, y esta es la función que estamos definiendo en términos de la variable t. Aquí tenemos 5 menos 5 por la exponencial e a la menos 100 multiplicado por t,
que esta parte, si se fijan, es la solución de la ecuación diferencial que acabamos de obtener hace unos momentos. Esta segunda línea nos permite graficar esta función, que es esta función, y estos números entre los corchetes cuadrados nos definen los intervalos de la gráfica. Estos dos primeros números nos indican el intervalo del eje horizontal que queremos graficar, y estos dos números nos indican el intervalo que queremos graficar en el eje vertical. Aquí activamos una rejilla, damos un título a la gráfica, escribimos una etiqueta en el eje X y una etiqueta en el eje Y, en el eje Y. Entonces, al ejecutar esta secuencia de comandos en MATLAB, nosotros obtenemos esta gráfica que define el comportamiento de la variable de salida, que es el voltaje en las terminales del capacitor. Entonces, estamos simulando el comportamiento de la respuesta del sistema cuando introducimos una señal de entrada de 5 volts en este circuito. La variable de salida evolucionaría desde su condición inicial con este comportamiento, y aquí podemos ver cómo se cumplen estos parámetros que acabamos de obtener de forma analítica. Por ejemplo, el tiempo de asentamiento, que es el más evidente. El tiempo de asentamiento es de aproximadamente 0.04 segundos. Entonces, si aquí vemos en la gráfica la señal, la respuesta del sistema en 0.04 segundos, alcanza su valor en estado permanente, es decir, los cambios en la respuesta ya no son demasiado notorios a partir de este punto, que es donde alcanza su etapa en estado permanente en el tiempo de asentamiento, en t igual a 0.04 segundos. MATLAB también tiene una herramienta, una aplicación bastante útil, que es Simulink. Esta aplicación nos permite construir los sistemas dinámicos en términos de diagramas de bloques y poder ver la respuesta de los sistemas dinámicos para diferentes señales de entrada aplicadas, como se muestra aquí. Vamos a MATLAB. Aquí en MATLAB podemos ir a la pestaña Home, y aquí en Simulink, en el icono de Simulink, dar clic, se nos abre la ventana de las diferentes librerías de Simulink. Aquí vamos a dar en proyecto nuevo o buscar alguna pestaña donde diga nuevo modelo, y entonces se nos abre la ventana de trabajo, el espacio de trabajo donde vamos a armar nuestro sistema dinámico para ver cómo se comporta la respuesta del sistema. Primero vamos a armar una función de transferencia en las librerías de Simulink en bloques comunes, en bloques continuos. Bueno, aquí todas estas pestañas tienen una buena cantidad de bloques para simular diferentes tipos de sistema. Vamos a ir a la pestaña de sistemas continuos, vamos a buscar el bloque de función de transferencia y vamos a buscar una constante, un bloque constante en bloques comunes, comúnmente usados. Simplemente tenemos que arrastrar los bloques al espacio de trabajo que queremos utilizar. Para conectarlos, simplemente arrastramos de un punto a otro. Vamos a ir a Sinks, vamos a buscar un scope, lo arrastramos, y para configurar cada uno de estos bloques, por ejemplo, en este sistema que estamos tratando de simular, un sistema de primer orden, la entrada son 5 voltios, entonces aquí vamos a dar doble clic en el bloque constante y vamos a dar una amplitud de 5, aplicamos, ok. Aquí en la función de transferencia tenemos que definir el numerador.
Una vez que evaluamos los parámetros 1 entre RC del modelo matemático de la función de transferencia que tenemos en las diapositivas, esto nos va a dar un valor de 100 según el valor del capacitor y de la resistencia, y aquí vamos a obtener también en los coeficientes del polinomio denominador 1 y 100. Entonces es lo que capturamos, aplicamos y damos OK. Entonces aquí vamos a configurar el tiempo que queremos simular. Vamos a poner un tiempo de 0.1 segundo que queremos simular para que se alcance a ver el cambio de la evolución de la respuesta del sistema. Este lo podemos cuantificar viendo la constante de tiempo o el tiempo de asentamiento del sistema. Vimos que el tiempo de asentamiento es de 0.04 segundos, eso es lo que tarda en llegar a la etapa en estado permanente la respuesta del sistema. Entonces, con simular 0.1 segundos podemos ver cómo evoluciona la respuesta del sistema. Entonces damos simular y damos clic en el scope. Aquí podríamos configurar algunos parámetros de este sistema o de este bloque. Por ejemplo, en historia, quitar el límite de puntos a graficar. En estilo podemos cambiar el grosor de línea. Aquí estoy usando la versión 2014 de MATLAB. Estos botones cambian en diferentes versiones de MATLAB, pero pues son muy similares, nada más hay que buscarle un poquito. Entonces aquí vemos cómo evoluciona. Vamos a dar una autoescala. Aquí vemos cómo evoluciona la respuesta del sistema a una entrada de 5 de tipo escalón. En este caso yo puse como señal de entrada un bloque constante, pero pudimos haber utilizado un bloque que es precisamente un escalón que está en fuentes, step. Este bloque nos entrega una señal escalón unitario. Entonces, como la entrada en este sistema no es propiamente un escalón unitario, sino es un escalón con amplitud de 5, aquí necesitamos multiplicar este escalón unitario por 5. En bloques comúnmente usados podemos buscar un amplificador, una ganancia, que es este triángulo, para multiplicar este escalón por un valor de 5. Aquí este escalón o este bloque de escalón lo podemos configurar para que el escalón lo aplique en el instante de tiempo de 0 segundos, cuando se empieza a contar el tiempo. Aplicar, ok. Y esta forma de obtener la respuesta de esta función de transferencia es básicamente lo mismo que esta de aquí arriba. Simulamos y obtenemos la misma respuesta. Otra forma de construir este sistema dinámico y obtener la simulación de este sistema para una señal de entrada, la señal de entrada dada, es construir precisamente la ecuación diferencial, el modelo que define el comportamiento de la variable de salida. En este caso, aquí traté de representar la ecuación diferencial que define el comportamiento de la variable BC, voltaje en el capacitor, la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, más 1 entre RC, el voltaje en el capacitor, igual a 1 entre RC por el voltaje de entrada. Si aquí de esta ecuación despejamos la derivada respecto al tiempo del voltaje en el capacitor, nos queda esta representación. Y de este lado, con valor negativo, el término 1 entre RC por el voltaje BC. Entonces podemos iniciar con bloques continuos metiendo un integrador, y de este lado vamos a asumir que tenemos la derivada del voltaje BC respecto al tiempo, y al pasar esta derivada por un integrador, lo que obtendríamos naturalmente sería el voltaje en las terminales del capacitor.
Aquí vemos que esta señal derivada de voltaje en el capacitor debe de ser la suma de estos dos términos. Entonces podemos construir esta suma con un bloque sumador. Podemos ir a bloques usados comúnmente. Podemos buscar un bloque sumador. Lo conectamos aquí. Damos la señal de entrada. Vamos a copiar este bloque de 5, que va a ser nuestra señal de entrada. Vamos a copiar el bloque de escalón mejor. Vamos a copiar este bloque de ganancia con un valor de 5. Con esto estamos representando la señal de entrada de escalón multiplicada por 5. Pero vemos que la señal de entrada VDT, que es esta señal, va multiplicada por 1 entre RC. Entonces aquí vamos a duplicar este bloque de ganancia. Y este bloque de ganancia, como va a representar la ganancia 1 entre RC, y sabemos que este valor de 1 entre RC en términos de los valores que definimos vale 100, vamos a darle el valor precisamente de 100. De este lado, nosotros debemos construir este otro término, un término negativo, BC multiplicado por 1 entre RC. Entonces BC lo tomamos de la salida del bloque integrador. Voy a duplicar este bloque, lo voy a rotar, control R, y lo voy a conectar en este punto. Entonces aquí yo estoy multiplicando la variable BC por 1 entre RC y estoy formando este término. Aquí lo tengo que sumar, o más bien restar. Tengo que cambiar el signo al bloque sumador con doble clic, y aquí le cambiamos el signo a menos, ok, y ya está. Vamos a copiar este bloque y podemos simular nuestro sistema. Damos clic en simular, damos doble clic en el visualizador, scope, y vemos el comportamiento debe ser el mismo que hemos obtenido anteriormente. Entonces esto es utilizando los bloques comunes de Simulink. Podemos utilizar las librerías de Simscape aquí mismo en Simulink. Por acá abajo tenemos Simscape. Podemos utilizar las librerías de SimPower Systems para construir el circuito electrónico, el circuito eléctrico. Aquí tenemos elementos, fuentes y elementos eléctricos. Vamos a incluir una rama RC en serie. Aquí está. Este elemento que acabo de introducir, vamos a darle doble clic, vamos a seleccionar que sea una resistencia y que tenga valor de 10 ohms. Vamos a dar en aplicar, clic en OK. Voy a duplicar este mismo bloque arrastrando con el botón derecho del ratón. Voy a rotar este elemento, control R. Voy a dar doble clic, voy a cambiar este a un capacitor C y le voy a dar valor de 1 por 10 a la menos 3, 1e menos 3, aplicar, ok. Voy a meter una fuente de alimentación en la pestaña de fuentes que sea aquí electrical sources, una fuente de tipo constante.
Ya que la señal de entrada que estoy poniendo es de tipo constante, vamos a hacer las conexiones. Vamos a dar un valor de 5 voltios a esta fuente, aplicar, ok. Vamos a meter un medidor de voltaje en la pestaña Measurements para poder ver el voltaje en las terminales de este capacitor. Conectamos este medidor y podemos copiar este scope o visualizador y podemos simular nuestro circuito. Aquí me marca un error, vamos a ver qué pasa. Aquí lo que pasa es que cuando utilizamos las librerías de Simscape necesitamos meter el bloque que se llama PowerGui. Aquí está. Yo lo tengo en tecnología especializada, pero en diferentes versiones puede aparecer en diferentes secciones en la librería de Simscape. Lo único que tenemos que hacer es introducir este bloque y dar simular. Ahora sí, damos doble clic aquí y vemos que nos aparece una línea constante. Aquí esto es porque hay que ajustar la condición inicial del voltaje en el capacitor. Vamos a dar aquí en ajustar la condición inicial y la vamos a dejar en 0. Aplicamos, ok, volvemos a simular, doble clic, autoescala y vemos la respuesta del voltaje en las terminales del capacitor. Sigue siendo como lo hemos estado simulando. Otra forma de simular la respuesta a entrada de tipo escalón en MATLAB es utilizando el comando STEP. Este comando STEP nos entrega la respuesta a una entrada de tipo escalón unitario. Como en este caso, en nuestro sistema, en este sistema de ejemplo, la señal de entrada no es un escalón unitario, sino que es un escalón de amplitud 5. Nosotros tenemos que manipular un poquito la información que le vamos a dar a este comando para que nos entregue la respuesta que queremos. La señal de entrada original de este sistema es VDT igual a 5, lo podemos expresar como VDT igual a 5 por el escalón unitario. UDT es el escalón unitario. Entonces, si esta es nuestra función de transferencia original, voltaje en el capacitor entre voltaje de entrada, y expresamos el voltaje de entrada como 5 veces la entrada de tipo escalón, que aquí estoy representando como UDS ya en el dominio de la frecuencia, entonces aquí podemos despejar este 5 de aquí y expresar la función de transferencia, ahora voltaje en las terminales del capacitor dividido entre la entrada de tipo escalón unitario UDS y el 5 que es la amplitud del escalón originalmente nos quedaría aquí. Entonces podemos utilizar el comando step de MATLAB de esta forma, con esta secuencia de comandos, para obtener la respuesta a entrada escalón unitario, pero con esta función de transferencia modificada. Veamos que nos entrega esta secuencia de comandos. Aquí en MATLAB, aquí está esta secuencia de comandos que tenía en la presentación. Damos clic derecho, evaluar selección y se nos debe abrir la ventana de la respuesta a entrada escalón. En este caso tenemos, bueno, voy a explicar la secuencia. Con este cerramos todas las ventanas que estuvieran abiertas, borramos todas las variables del espacio de trabajo, limpiamos pantalla de trabajo, definimos la constante de capacitancia, de resistencia. Aquí estoy definiendo una variable llamada num que va a representar mi polinomio numerador y yo tengo que dar los coeficientes del polinomio numerador. En este caso podríamos prescindir de los corchetes de esta forma, ya que solamente es un término, pero si tuviéramos varios coeficientes tendríamos que usar los corchetes cuadrados. Definimos el polinomio denominador utilizando corchetes y escribiendo los coeficientes del polinomio denominador. Y el comando step
En el comando step tenemos que darle el numerador, el polinomio numerador y el polinomio denominador de la función de transferencia. Una vez que ejecutamos esta secuencia de comandos, se nos abre la respuesta a una entrada de escalón unitario. Entonces aquí nosotros podemos dar en la flecha, dar clic en la flecha, dar clic derecho sobre la gráfica, poner una rejilla, una malla. Podemos dar doble clic sobre la curva, poner una línea más gruesa de 2. Aquí podemos dar clic derecho sobre la gráfica, un clic derecho, y podemos ver algunas características como tiempo de asentamiento, que es el settling time, el tiempo de crecimiento, que es el rise time. Vamos a activarlos. Clic derecho, rise time, y esto nos va a indicar precisamente el tiempo de asentamiento, que habíamos visto que era aproximadamente de 0.4, y el tiempo de levantamiento que habíamos calculado anteriormente. Aquí en esta pestaña, en este botón de Data Cursor, podemos dar clic y se nos abre el cursor en forma de cruz, el cual podemos utilizar para ver el valor de la curva en ciertos puntos. Por ejemplo, si damos clic en este punto, nos aparece el valor del tiempo de asentamiento, que es de 0.0391 segundos. Podemos dar clic derecho e introducir una nueva etiqueta, Create New Data Type, para ver este otro punto y ver el tiempo de crecimiento. Otra forma de obtener la respuesta de un sistema, cuando nosotros conocemos la ecuación diferencial del sistema, es resolver la ecuación diferencial por métodos numéricos. Este enfoque me gusta más porque en este enfoque no dependemos completamente de los comandos que tenga MATLAB, sino que podemos utilizar cualquier otro programa, por ejemplo C, por ejemplo Python, o algún otro programa computacional que nosotros manejemos. Aunque aquí estoy utilizando MATLAB, podríamos utilizar cualquier otro lenguaje de programación y tenemos libertad de controlar un poco más el comportamiento, pues, de la simulación. Aquí inicio nuevamente limpiando y cerrando ventana, cerrando las ventanas que pudieran estar abiertas, limpiando la pantalla, definiendo los parámetros R y C. Aquí defino tiempo inicial de la simulación en 0 segundos, defino los incrementos de tiempo o los periodos de muestreo que voy a utilizar para la simulación, el tiempo final de la simulación, las condiciones iniciales de la señal de salida y un contador para ir almacenando datos en forma de un vector en las variables que yo quiero graficar. Inicio iteraciones desde un tiempo TI con incrementos de DT, que son estos incrementos de tiempo que yo di, hasta un tiempo final de simulación. Entonces estos intervalos de tiempo son los valores de tiempo que va a ir tomando esta variable T que yo voy a usar para la simulación. Aquí defino la variable de entrada, que era un voltaje de 5 voltios. Aquí defino la ecuación diferencial, derivada de voltaje en el capacitor es igual a 1 entre RC multiplicado por la señal de entrada menos 1 entre RC por el voltaje en el capacitor. Aquí estoy despejando la derivada del voltaje del capacitor. En estas dos líneas estoy utilizando el método de integración más sencillo. Estas dos líneas me definen un algoritmo de integración. Aquí yo estoy obteniendo entonces con BC el valor de la integral del voltaje BC. Aquí entra la derivada del voltaje del capacitor multiplicada por
los incrementos de tiempo de t más una condición inicial de la iteración anterior. En esta segunda línea del método de integración estoy actualizando este valor de condición inicial a el nuevo valor que se calculó en esta iteración, a bc. Este valor de bc que se calculó como es la integral ya de esta derivada de bc, y es el dato que voy a ir guardando iteración a iteración en la variable bc mayúsculas. N va a ir incrementándose en cada iteración para ir guardando el dato bc calculado en cada iteración en una componente diferente del vector. De igual forma estoy definiendo una variable de tiempo que va guardando los datos de esta variable de tiempo en cada iteración. Con esto yo puedo graficar estas dos variables, estos dos vectores, tiempo y bc, con esta expresión de plot cuando finalizan las iteraciones. Veamos qué hace este programa. Nuevamente estoy aquí en MATLAB, voy a seleccionar todo este script, vamos a dar clic derecho, evaluar selección, y aquí está la respuesta a la entrada de tipo escalón en este sistema. También podríamos utilizar software especializado en circuitos eléctricos. Por ejemplo, podemos utilizar Proteus, podríamos utilizar Multisim o algún otro programa simulador de circuitos eléctricos. En este caso, aquí yo pongo como ejemplo el software Proteus. Vamos a Proteus y vamos a ver el circuito el circuito RC. En Proteus vamos a armar rápidamente nuestro circuito RC. En componentes vamos a introducir un capacitor. Escribimos cap, ingresamos nuestro capacitor, escribimos res, ingresamos nuestra resistencia. Aquí podemos rotar, clic derecho y rotar. Vamos a meter una fuente que va a ser una fuente de corriente directa. Vamos a conectar nuestros componentes. Vamos a meter una terminal de tierra. Vamos a configurar nuestros elementos. Aquí vamos a configurar pulsos que tengan un valor en estado alto de 5 voltios, y vamos a meter una frecuencia, vamos a usar el periodo que sea un periodo de 0.2 segundos. Ok, vamos a ajustar el valor de la resistencia en 10 ohms. Vamos a ajustar el valor del capacitor en 1 milifaradio. Vamos a meter un osciloscopio. Vamos a ver entonces el voltaje en el capacitor medido respecto a la terminal de tierra, y vamos a simular este circuito. Entonces aquí se abre la ventana del osciloscopio. Voy a deshabilitar las señales de todos los canales a excepción del canal que conecté, que es el amarillo. Vamos a poner el osciloscopio en DC. Vamos a cambiar la escala de tiempo y vamos a cambiar la escala vertical. Vamos a centrar la señal y aquí vemos el comportamiento que tiene la respuesta de nuestro circuito a cambios de tipo escalón. Aquí se ve claramente cuando se aplica la señal entrada escalón cómo cambia de forma exponencial la respuesta del sistema, y nuevamente cuando la entrada escalón cambia de nivel se obtiene un comportamiento exponencial hacia abajo. Entonces aquí vemos cómo el comportamiento exponencial que hemos analizado anteriormente se cumple
en cualquiera de las simulaciones. Pues bien, eso es todo en esta sesión. Les agradezco mucho su atención. Espero que les haya sido de utilidad este video. Los invito a suscribirse y a compartir este video para hacer crecer este canal. Les agradezco mucho su atención y los espero en una siguiente sesión.